Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Bueno, señoras y señores, seguimos con ustedes aquí en Mundo Música y Noticias. Luego vamos a estar con más mensajes. Tenemos un montón, porque ahora vamos a ir al encuentro de Carlos Pérez, que como siempre tiene un invitado especial y sorpresa. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Francisca, pero muy bien, buenas tardes, buenas noches para la audiencia internacional. Volviendo después de un sábado ausente a esta agradable rutina de los sábados. ¿Cómo te fue el sábado pasado? Muy bien, Francisca, la verdad que feliz. Mi ponencia tuvo buenas repercusiones, es decir, fue un evento interesantísimo. Se hizo ahí en la avenida Ámsterdam, en el norte de Manhattan. Hubo exposición de libros o presentación de libros. Hubo exposición pictórica donde la gente pudo hablar directamente con los artistas. También hubo cantantes y dos conferencias, bueno, una de una señora de Valladolid, España, y la otra la mía, así que una noche realmente muy rica desde lo cultural, desde lo espiritual, y uno va haciendo lazos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas nos vamos encontrando con gentes de tantos países, de Centroamérica, de Estados Unidos, en fin, de España, lo que comenté, así que muy lindo, la verdad. Pero Francisca, extrañé la radio. Terminó el evento y me desconecté y automáticamente me puse a escuchar la radio, pero bueno, vos ya te estabas despidiendo, así que bueno, acá también te extrañaron, preguntaron qué pasó con Carlos, porque siempre apareces con un invitado sorpresa. Vamos al invitado de la jornada de hoy. Muy bien, Francisca. El invitado de hoy tengo que aclarar que está en la ciudad de Goya, es un coterráneo, y la verdad que es una persona, un intelectual de primer nivel. Él es un escritor. Se llama Maximiliano Dacuy, es una persona joven, por eso que su currículum tan amplio merece un capítulo aparte. Es una persona muy estudiosa, Francisca. Él es profesor, licenciado, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, la universidad más importante de Argentina, universidad pública. Es docente y coordinador del Instituto Superior Goya. Pero además de eso, Francisca, yo quiero contarte una segunda faceta de nuestro invitado. Él es un eximio violinista, es un músico. Francisca, que hace 15 años quizás, él le impartió algunas clases de violín a tu psicopedagoga favorita. En fin, es una persona en ese sentido multifacética. Hoy me enteré de que también es candidato a diputado aquí en nuestra provincia, o sea que tiene una vocación política, una vocación de servicio. Él es, desde lo académico, es miembro del grupo de filosofía post-hegeliana en el Instituto de Ciencia de la Universidad General Sarmiento y del grupo de pesquisas Ludwig Feuerbach de la Universidad de Vale de Acaraú en Brasil. También es miembro de la Asociación Nacional de Posgraduación en Brasil, y en el ámbito de la investigación él se circunscribe a las áreas de filosofía, política y religión. Y hace poquito, Francisca, hace algunos días, estuvo dando una conferencia en la Universidad Federal de Piauí, en Brasil, en el marco de la 10ª edición nacional y 7ª edición internacional de Ética y Ciudadanía. En esa oportunidad, nuestro invitado brindó una ponencia sobre los efectos del neoliberalismo en la subjetividad humana. Y hoy, Francisca, está con nosotros para hablar de un tema que yo considero muy importante, el rol de la filosofía en la vida cotidiana. Yo soy un convencido, Francisca, de que la filosofía, que por ahí tiene esa fama de ser algo crítico para los iniciados, que son los académicos, debería estar más presente en los medios de comunicación, en fin, en la vida cotidiana de los ciudadanos, porque
En definitiva, la filosofía nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico ante todos los estímulos que nos presenta la sociedad. Así que Francisca, él es el invitado de hoy, Maximiliano Dacui, doctor en filosofía. Bienvenido a Radio Tribuna. Buenas noches, muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches para todos los oyentes, las personas que me están escuchando de toda América. Y la verdad que les agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Carlos, que me hayas invitado. Así que más todavía poder hablar de la filosofía es un tipo de saber que de algún modo lo tenemos todos. Obviamente que yo estudié y me dedico profesionalmente, pero la verdad es que es una dimensión muy importante, la de la pregunta, la del problema, que es importante saber que es una cuestión de especialistas, sino que es hasta yo diría un impulso natural del diálogo de cada uno. Así que muchas gracias por invitarme. Hola, doctor Maximiliano, ¿cómo le va? Gusto en saludarle. Aquí Francisca Segovia desde Radio Tribuna. Gracias, Francisca, por la presentación. Gracias, Carlos, y un placer saludarle. Y es más, como decía Carlos, es un placer que tener este contacto con la comunidad paraguaya, a quien respeto mucho y tengo muchísimas ganas de en algún momento tener la oportunidad de que pueda dar alguna charla, alguna conferencia, o bien visitar a los colegas y a la gente de Paraguay. ¡Qué maravilla! Yo soy una convencida que filosofía es amor a la sabiduría. Y hay muchas personas que sin tener muchos conocimientos teóricos, tienen una profunda sabiduría que les ayuda a abrirse camino en la vida y que les ayuda, por sobre todas las cosas, a crear situaciones positivas en su entorno. Creo que de filósofos y de locos todos tenemos un poco, decía un refrán. Y me encanta el tema de la jornada de hoy, de cómo afecta la filosofía a nuestra vida cotidiana. Porque aquel que no se interesa a profundidad de hurgar en los conceptos y las consecuencias de esos conceptos, cómo le afectan en su vida, como que viven en una burbuja. Y es interesante aterrizar de vez en cuando, doctor. Sí, a mí me interesa mucho, incluso nosotros trabajamos con algunas imágenes cuando enseñamos filosofía, más que enseñar, digamos, o bien pensar la enseñanza de la filosofía como esta noción de enseñar centroamericana, que te enseño mi carro, es decir, te muestro, o mejor dicho, hacemos un recorrido con otros en el filosofar, y uno de las imágenes, de las alegorías con las cuales trabajamos es la de Platón, la alegoría de la caverna, porque es una alegoría muy familiar a nosotros, y sobre todo en este imperio de la imagen, en esta captura que tenemos nosotros a partir de las imágenes, en este momento de la historia, en que es como que vivimos atados a ellas y no nos permite de alguna manera llegar a otro tipo de concepción acerca de la realidad. Por eso me parece que es muy importante darle sentido a la pregunta. Nosotros trabajamos con preguntas, con problemas, con la apertura de alguna cuestión que nos hace pensar, digamos. Eso es fundamental. Hoy en día, con tantas complicaciones que existen en el mundo entero, con guerras, con luchas, que compiten con armamentos, que hoy te dicen una cosa, al día siguiente otra, todo cambia, hay mucha incertidumbre y la gente está un poquito hasta desesperanzada de lo que puede proporcionarle el futuro, y como que viven a consecuencia de eso corriendo, y el tiempo para reflexionar ya prácticamente no existe. Ya es una cuestión de se actúa automáticamente. Y yo pienso que ese en gran parte es el problema mayor que tenemos los seres humanos en estos momentos, en que actuamos sin reflexionar. Exactamente.
el ritmo de la vida hace que se nos esté vedado el momento reflexivo. Y en el momento que pudiéramos tener, estamos presos de las imágenes, estamos presos de un Instagram, de un Facebook. Por eso me parece muy importante detenernos un poco. Hay momentos, y la filosofía, si bien tiene un momento en la historia en que se torna una disciplina autónoma, pongámosle siglo VI antes de Cristo, Grecia, en la zona de influencia griega, pero en verdad siempre está relacionada con el arte. Y yo creo que el arte es un lugar, la música, el teatro, el cine, la poesía, la literatura, en que de alguna manera nos saca de este reflujo constante a través de información, de las imágenes. Por ahí pienso que también son instrumentos para poder pensarnos, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, relaciona mucho el pensamiento con el arte. Cree que la filosofía por sí misma no nos va a quitar del imperio, digamos, que después Heidegger va a decir de la tecnología, de lo ente, sino que tenemos que de alguna manera abrir la pregunta por lo que nos pasa a través del arte, por ejemplo. Por eso hay veces que uno mira una película, lee un libro o simplemente contempla algo e inmediatamente aparece el pensamiento. Creo que hay que dar lugar a eso, a detenernos en algún elemento de la naturaleza, en algún momento nuestro, detenernos para pensar. Porque la idea es que con todo el tiempo continuemos haciendo cosas y no nos permitamos tener un momento para pensar. Ese momento, así sea del modo que surja, que nos permita pensar, es parte de la filosofía, o es un movimiento filosófico. Muy importante. ¿Vos sabés, Carlitos, adelante. Que mientras Francisca estaba hablando, yo estaba pensando, y después cuando vos tomaste la palabra, seguí pensando en esos conceptos de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, de volver a recuperar el no, pero recuperar el no para precisamente tener ese ocio creativo que de alguna manera vos estás hablando de pensar, de dedicarnos al arte, a la música, a la poesía, porque es cierto, vivimos en una sociedad muy acelerada, donde, como decía Francisca, no hay tiempo para nada. De hecho, a veces pareciera ser que sentarse en el banco de una plaza hasta tiene un poco de mala fama, ¿no es cierto? Porque no estamos produciendo, pero en realidad estaríamos produciéndonos como seres humanos, ¿no es cierto? ¿Qué te parece esa opinión? Me parece totalmente pertinente. Estaba escuchando hace 2 días, creo, no importa, 1 o 2, una entrevista que le habían hecho a Mauricio Cartún, que es un dramaturgo argentino, muy conocido. Y bueno, pero Cartún decía algo, bueno, todos los días, cuando hay solcito, me detengo en una plaza, me siento en un banco y pongo mi cara al sol. 15 minutos. Bueno, ese es un momento que él encuentra, ¿no?, para quitar su cuerpo y su mente del devenir cotidiano. Yo creo que hay que buscar esos momentos. Creo que hay que buscar el momento, porque en realidad implica una ruptura. Otro elemento filosófico a tener en cuenta, porque de verdad que antes no teníamos, yo soy una persona que tiene 46 años, hasta los 25 no tuve celular, y la verdad que la ruptura no era tan difícil de hallar, más allá de que estemos en la rutina del trabajo y demás, pero ahora estamos con otros, compartiendo un espacio y cada uno con un celular, cada uno con su captura de imagen, ¿no? Entonces me parece que es muy importante pensarnos y pensar a partir de un ejercicio de la ruptura. La filosofía siempre fue, de alguna manera, una ruptura respecto al devenir porque sí del mundo de las cosas, ¿no? Aparecía una pregunta, bueno, a ver, ¿qué significa esta pregunta para nosotros? O aparecía un sentido, ¿qué significa Dios? ¿Qué significa el amor? ¿Qué lugar, qué sentido tiene la política para nosotros?
esas preguntas nos permiten detenernos del flujo de información constante a las que estamos de alguna manera sometidos diariamente. Qué interesante es escucharles a ustedes dos, y cómo me gustaría que la audiencia absorbiera realmente al 100% estas informaciones tan útiles y estos conceptos tan claros y precisos que nos afectan como seres humanos. Yo hace unos días estaba sentada justamente en un banco, como decía Carlos, me senté porque hacía muchísimo calor, y me puse a pensar. He visto una ardilla que corría, y que también tenía calor, la pobrecita, y que corría hacia donde estaba el agua, y detrás de ella iban dos ardillas chiquititas, y pasa una persona, y justo la ardillita chiquitita como que le pasa encima del pie, y esta persona no se detuvo, golpeó a la ardillita y salió volando, y siguió su curso normal, ni siquiera dio la vuelta a mirar, con una soberbia extraordinaria, con una manera indiferente al que pudo causarle a ese pobre animalito, que así como él estaba con mucho calor también. Y me dije a mí mismo, Dios mío, ¿qué está pasando con el ser humano? Se está robotizando realmente. Está perdiendo la sensibilidad de ser viviente, con sentimientos, con discernimiento, con sabiduría, y se está convirtiendo en un robot más de los que están creando en Tesla o en cualquier otra parte. Y me decía yo entre mí, yo salí corriendo a mirar qué pasó con la ardilla, por si se lastimó la pobrecita. Y me decía entre mí misma, esta ardilla pudo haber sido una criatura, y con certeza que esta persona, si actuó así, va a actuar con la misma indiferencia. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando, doctor? Pareciera ser que nos volvimos más fríos, más indiferentes, no nos interesa el resto de la gente, buscamos nuestra propia verdad, no queremos partir y compartir las diferencias. ¿Qué está pasando con el ser humano? Bueno, es una pregunta que la dejo arriba de la mesa abierta. Francisca, dijiste algo que es muy importante y que no se escucha. Dijiste compartir las diferencias. Y eso en este momento, en los momentos en los cuales hay posiciones tan radicales acerca del mundo, tan ideologizadas, de manera tal que no nos permitan compartir, me parece que lo que dijiste es extraordinario, porque hasta incluso eso, tendemos a ni siquiera compartir las diferencias. Y digo esto porque es una idea muy política. Cada uno puede pensar como quiera, pero es muy político que podamos convivir con nuestras diferencias, sin renunciar a lo que a uno es o piensa, pero así todo compartir un espacio, ¿no? El polemos que de la diferencia. Así que primero te quiero agradecer porque voy a tomar si me permitís, esta idea de compartir las diferencias, porque parecería ser que las diferencias tienden a evitar que podamos comunicarnos, y justamente lo que mantiene vivo la comunicación es la diferencia. Por un lado eso. Por otro lado, yo nunca en mi vida vi una ardilla. Son lindas, son lindas. Deben ser hermosas. Si yo las veo, yo creo que me detendría a observarlas. Pero sí hay algo que esta persona lamentablemente perdió, o digo lamentablemente porque en realidad uno pierde mucho con esto, y es el vínculo con los animales. En filosofía, Nietzsche, por ejemplo, le da mucho sentido a los animales. En el Zaratustra aparecen, por ejemplo, una situación muy particular en que tiene un ataque de ira, Zaratustra, y cuenta que lo salvan los animales. Y ahí, la pregunta es ¿qué es lo que tienen los animales? ¿No? 3 animales que tenía Zaratustra: tenía un águila, un león, si no recuerdo mal, un zorro. Borges, que es un escritor argentino que juega mucho con estas ideas y sobre todo con la filosofía de Nietzsche,
piensa que el animal es un ser del mundo que tiene una particularidad, y es que no tiene tiempo, no está cargado de tiempo. De alguna manera viven, esto según Borges y según Nietzsche, en el eterno retorno, es decir, viven en una atemporalidad, o más aún, viven en el instante. Creo que nos tenemos que permitir observar, compartir con la naturaleza, digo esto con animales, con plantas, observar el mundo, es decir, de alguna manera huir de la captura de la imagen de este dispositivo que hace que nosotros vivamos de un lugar a otro corriendo, ¿no? Que si es verdad, si pateo una ardilla o la piso, y podría ser una persona y capaz que tenga algún escrúpulo, pero en algún momento, si no me importa lo que sucede con un animalito que se me cruza, y bueno, tampoco me va a importar una persona, porque también sucede eso, ¿no? Por eso señalo este ejemplo que diste. El amor, como dice Eric Fromm, no es una relación solamente con un otro, sino con una relación con el mundo. Yo no puedo amar solamente a una persona y destruir el mundo. No, es una experiencia con el mundo. Por eso me parece muy muy pertinente esto que contás, para poder pensarnos y eventualmente para sentar un límite acerca de nuestra relación con los animales, con la naturaleza, con nosotros, con el mundo. Ay, qué gusto, me encantaría conversar contigo toda la noche, y con Carlos también, porque Carlos tiene cada salida tan interesantes, y cuando estoy con Carlos y con los invitados de Carlos, los minutos se me van, y ustedes no me van a creer que estamos 25 minutos ya al aire. Así es que no me queda de otra, Carlitos, que despedirnos y que comprometerte a que el doctor esté con nosotros en una próxima oportunidad para poder seguir charlando y filosofando acerca de la vida. Soy una convencida que tenemos que escuchar más antes de hablar, que tenemos que buscar la verdad, pero a través de la verdad lograr el bien y la justicia, no solo para nosotros, sino para los demás también. Soy una convencida que si a mí me beneficia algo, ese beneficio que a mí me afecta positivamente, yo tengo que transportar y transmitir a otras personas que me rodean. Necesitamos hacer eso, mi querido doctor, mi querido Carlos, porque en este mundo, en estos momentos, el que grita más fuerte es el que se impone. El que defiende a toda costa su verdad, aunque no lo sea, y que se impone con fuerza, es el que termina sentado en una silla de poder. Y esas cosas están afectando al ser humano y están afectando nuestra felicidad, porque de verdad, las cosas están cambiando demasiado rápido, y creo que cambian más rápido que nuestros propios pensamientos. Mi querido doctor, te doy un fuerte abrazo, te agradezco un montón y te comprometo a que nos visites muy pronto nuevamente. Por favor, cuando ustedes quieran, es un placer enorme para mí. Les agradezco muchísimo de corazón que me hayan invitado. Muchas gracias. La próxima que vengas, quiero hablar del violín y quiero hablar de tu candidatura a diputado. Vamos a hablar de música también. Sí, quiero hablar de tu candidatura a diputado y quiero hablar también del libro, ¿sí? Por favor, me encantaría. Ok, me encantaría. Queda a cargo de Carlos marcar la fecha. Carlitos, querido, gracias. No, Francisca, gracias a vos y a Maxi por este tiempo, por prestarse, a pesar de que lleva una vida bastante agitada, ¿no es cierto?, desde lo profesional. Con mucho gusto la vamos a estar convocando nuevamente, y de mi parte, Francisca, que nos encontramos el sábado, si todo sigue bien, así que muy feliz de volver. Me fui una semana, pero realmente extrañé este momento, así que volví con todo. ¡Qué maravilla! Y con tu invitado súper especial. Un saludo cordial para nuestra psicopedagoga preferida, Claudia Pérez, que está con un curso, me dijo, en la universidad, y que le coincide prácticamente con el horario, o sea que no sabe, termina un poquito tarde, entonces ya le coincide, así es que va a estar ausente en nuestra programación por un tiempecito y espero que vuelva pronto. Un beso para ella también, Carlitos. Serán dados, Francisca, serán dados.
Un abrazo. Para vos también. Un abrazo, querido. Un saludo a tu señora madre y a tu querida novia, que me tiene un montón de paciencia, tu novia, y le agradezco un montón, Carlitos, porque esta es la hora en que deberías estar sentado tomando un vinito con ella y estás aquí en Radio Tribuna. Un abrazo y un saludo para ella. Estoy escuchando. Así que le llegó tu saludo. Gracias. Muy amable. Bueno, señoras y señores, estuvimos con el licenciado Carlos Pérez y también con el doctor Maximiliano Dacuy. Ya escucharon ustedes qué gusto conversar con este doctor. Llega con sus explicaciones. De verdad, me encantaría escuchar una de sus presentaciones. Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos.